¿qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro, testimonios reales a través de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida y a través de mi canal de YouTube, Karina Pimentel. Hoy nos encontramos aquí con una emisión más de testimonios, sí, de Sin Filtro, testimonios reales, gracias a las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana. Y hoy tengo una invitada muy especial, es una mujer colombiana. Ella es de la bella ciudad de Cali. Ella estudió contaduría pública, es escritora, autora de los libros Siete disciplinas espirituales para la mujer y el ministerio silencioso. Ha escrito también devocionales para poder meditar en la palabra del Señor. Tiene diferentes escritos. Motiva también a las mujeres que son esposas de pastores. Proclama el Evangelio y también habla sobre el rol de la mujer, donde nosotras tenemos un ministerio silencioso, pero también muy importante para darle la gloria y la honra al Señor. ¿De quién se trata? De mi querida hermana Liliana Yambés. Bienvenida a Sin Filtro. Hola, mi amada hermana, bendiciones. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí desde tan lejos de mi bella Colombia, pero tan conectadas con el Señor y estar compartiendo contigo este tiempo. Gracias. Estamos aquí a la distancia, pero como estamos aquí a la distancia, pero como dice la palabra del Señor, pues estamos unidas en el mismo espíritu, Amén. simplemente Es lo por más la, importante. sí, por la gracia del Señor. Gracias por tu Amén. disposición, gracias por tu tiempo. Gracias, mil gracias. Bueno, hablemos un poco de esa mujer que está detrás de esos escritos maravillosos donde el Señor ha inquietado ese corazón para escribir sobre el Evangelio, para poder nosotras, las mujeres más que todo en este caso, meditar en la palabra, y algo que nos cuesta sin duda muchísimo, pues es obedecer al Señor y realizar o ejercer el rol al que el Señor nos ha llamado. Entonces, mi querida hermana Liliana, ¿cómo te describes? Bueno, salva por gracia, por pura misericordia del Señor. Y eso es, me describo como una mujer que por su gracia el Señor me tenía ya en su libro, como dice el Salmo 139, y me tenía escogida. Y eso me describo como una mujer salva por gracia, por pura gracia del Señor. Y todo lo que el Señor me permite hacer es por sus misericordias, por su gracia, porque nada bueno viene de nosotros, ¿no es cierto? Aunque también hay una responsabilidad de nosotros de ser obedientes a la palabra del Señor y también obedientes a lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Cómo está constituido tu hogar? Bueno, mi hogar, llevo 33 años de casada con mi amado esposo Carlos Yambés, cubano. Como decía mi hermana, soy caleña, me crié en Cali, soy colombiana de pura cepa, bien, bien colombiana. Tenemos 4 hijos, tenemos 10 nietos, 2 en el cielo y 8 en la tierra. Está conformada así mi familia. Servimos al Señor, al campo misionero por 23 años. Estamos recién, casi un añito que llegamos a los Estados Unidos de nuevo. Servimos en República Dominicana, 10 años y medio, 7 años y medio en México y 3 años en Panamá. Wow, has podido viajar. ¿Y qué tal esos cambios culturales donde Wow. has podido estar experimentando con otros hermanos en la fe, donde has podido conocer, bueno, muchos lugares, pero más que todo hermanos también necesitados de la palabra del Señor? Bueno, el Señor es maravilloso, ¿no? Y nos va formando a través del tiempo. Yo conocí al Señor hace 32 años, o sea que mm, yo no nací en un hogar cristiano, era católica practicante y conocí al Señor acá en Estados Unidos. Terminé mi universidad en Colombia y vine es que al sueño americano. Pero el Señor me tenía el sueño más hermoso, que aquí conocí al Señor y aquí conocí a mi esposo y tuvimos nuestros hijos. Y eso es hermoso, ¿no? Poder ya
el hecho de haber salido de Colombia, ya estaba viendo otras culturas, casarme con un cubano era otra cultura, así que Dios ya tenía todo preparado y iba como armonizarme con otras culturas y pues ya conocimos al Señor y aunque todas las culturas son diferentes, tenemos que acoplarnos a muchas cosas. Es hermoso ver lo que va haciendo el Señor a través de nuestras vidas y cuando somos obedientes a leer la palabra, a meditarla, como dice el Salmo 1, de deleitarnos en la palabra y deleitarnos en el Señor, podemos ver aquellas cosas buenas, porque todas las culturas tienen sus cosas, pero si nos enfocamos en lo malo en vez de enfocarnos en lo bueno, ahí es cuando tenemos problemas. Entonces, es hermoso poder caminar en diferentes culturas, crecer en diferentes culturas. Dios te va formando a su imagen porque tú tienes que mostrar la gracia y que tengan gracia para con nosotros. Entonces, es hermoso poder vivir. Ahora estamos en Ocala, la Florida, otra cultura, pero es hermoso poder vivir con tantos hermanos, caminar con tantos hermanos, ver que Dios nos usa a pesar de nuestras vidas, ¿no es cierto? Nos usa. Por su gracia, por su misericordia, pero ser obediente no es fácil cuando Dios te llama, cuando Dios me llamó a mí primero 4 años antes que mi esposo para las misiones. Oré por esos 4 años y hasta que el Señor lo llamó y ya partimos y ver cómo el Señor nos mueve de lugar en lugar y tiene sus propósitos. Confiar que Él es soberano y que Él tiene todo en control, eso es lo más hermoso. Así que uno va tranquilo para donde vaya, porque si no es que no vayas a sufrir, porque si aquí me pongo a contarle el sufrimiento que hemos pasado y lo que faltará, ¿no? Pero parte del sufrimiento también es el Señor purificarnos, así como purifica el oro, el Señor nos purifica en medio de eso y eso es hermoso poderlo vivir. Así es, las tribulaciones, pruebas y aflicciones nos sirven para crecer en la fe, para darle la Amén. gloria y la honra al Señor. Y sin duda nos enseña mucho. Nos cuesta porque a quien le gusta sufrir, pero después de que pasa esa tormenta, nosotros vamos comprendiendo un poco más en la fe los propósitos que el Señor quiere cumplir a través de nuestras vidas. Otros no lo sabemos porque están los misterios del Señor, pero bueno, esa es la idea. Y vamos, ¿cómo se conocieron junto con tu esposito? Bueno, yo fui a trabajar a un lugar donde él estaba haciendo sociedad con otro colombiano y ahí le conocí y fue amor a primera vista. Así que el Señor nos tenía ya apartados a nosotros para formar ese matrimonio y bueno, el Señor ha sido hermoso con ver unas vidas transformadas, caminando juntos, creciendo juntos, porque un cubano casado con una colombiana sin Cristo, ya tú te imaginarás cómo es la cosa, ¿no? Yo con mi pasado, él con su pasado, porque teníamos vidas desordenadas, pero la gracia nos alcanzó y allí, dándonos todo para alimentarnos de la palabra, pudimos crecer y formar este matrimonio que ha sido maravilloso realmente. Qué bendición del Señor y bueno, han podido persistir, estar unidos, donde el Señor sencillamente ha permitido que ese matrimonio pues sea edificado sobre la roca y no sobre la arena, porque por eso llevan un buen tiempo y más siendo una colombiana y en este caso un cubano, donde sin duda, sin nada más siendo colombianos, tenemos diferencias, no me imagino, cuando somos de diferentes lugares de este mundo. Bueno, ¿cómo conociste al Señor? Bueno, es increíble. Cuando uno ya ve el tiempo, puede describir, wow, tú todo lo tenías ahí planeado. Yo vivía una vida muy loca. Yo estuve en la santería por mucho tiempo en Miami y luego practicaba uno en Colombia, te leían las cartas de gratis cuando yo era chiquita, la rumba, el alcohol, hombres, y realmente era buscando qué me llenara, hasta que estaba en Miami, mi esposo y yo nos casamos y a los 3 meses quedé embarazada de mi hija Sara y mi esposo se iba bien temprano y un día coloqué el televisor para ver qué programas habían y encontré un programa cristiano
el Club 700, y precisamente una hermana que había sido bruja estaba contando su testimonio y compartió el evangelio, compartió la palabra, y ahí yo me arrepentí. La cosa era que yo no conocía a ningún cristiano de carne y hueso. Yo no sabía qué era denominación. O sea, yo no sabía absolutamente nada. Eh, y gracias al Señor por el teléfono, yo les preguntaba, me mandaron un Nuevo Testamento, empezaron a caminar conmigo por ahí, pero me decían, tú tienes que conseguir una iglesia, tú tienes que congregarte. Y me dijeron qué tipo de iglesias eran las cristianas. Pero Dios, todo que estado, a los 2 meses tuvimos que vender la casa y nos fuimos a vivir más en Miami, hacia Kendall, y orábamos. Yo oraba y entonces mi esposo no sabía en todo esto nada, porque me daba pena decirle yo, ay, ¿qué le voy a decir ahora a otra religión? En ese entonces pensaba yo eso. Y por la gracia de Dios, la casa que nos gustó quedaba al frente de una iglesia bautista. Pero esa iglesia bautista era en inglés y me llegó un flyer, una notificación en inglés, pero atrás decía que había un pequeño grupo en español con un pastor que había sido misionero en Honduras y Nicaragua. Y le conté a mi esposo, ahí sí le dije, mira, yo me convertí, yo no sé nada de esto, sé que la iglesia está al frente, ya me lo dijeron. Y entonces me dijo, llama al pastor. Lo llamó y ese día el pastor nos invitó a la iglesia, fuimos ese domingo. En la entrevista me di cuenta que mi esposo iba de niño en Cuba a la iglesia solito, pero bueno, no, cuando llegó a Estados Unidos, 12 años, ya su mamá no era cristiana y no volvió. Y ese domingo fuimos y mi esposo se arrepintió de sus pecados y ahí comenzamos el camino del Señor. Wow, sorprendente. Bueno, dicen, incluso lo digo por experiencia, sabemos que a la luz de las escrituras, pues la misma palabra dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, Mm, ¿verdad? Pero, y por eso mismo, pues nosotros sencillamente como que queremos aferrarnos a algo o a alguien, por decirlo de una manera, ujú. y cuando estamos pasando por tribulaciones y aflicciones es cuando, ¡fum!, el Señor usa ese momento para llegar a nuestras vidas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Si fue de esa manera o qué te llevó a los pies de Cristo? Sí, ya nos dijiste cómo conociste al Señor, pero ¿estabas pasando por un momento muy difícil en No, ese no, instante? no estaba pasando por ningún momento. Estaba, creo que en un tiempo hermoso con mi niña de 3 meses. Vivíamos bien, gracias al Señor. Pero sí, yo sabía pero sí en mi corazón sentía todo lo que yo había vivido era que buscaba algo, que buscaba algo. Y Dios en su propósito, ese día que prendí el televisor, ese día estaba escogido el Señor para que yo pudiera entender las escrituras y me arrepintiera de mis pecados. No, es un testimonio totalmente diferente a lo que he escuchado y eso es por la misma gracia del Señor, Ujú. sin duda lo que te ha ocurrido. Bueno, el Señor nos da dones para poner al servicio de nuestra iglesia local y su iglesia universal, pero también da talentos. Y hay un talento maravilloso que el Señor te ha dado, no solamente con los números, sino en la escritura. ¿En qué instante fuiste inquieta para poder escribir y más con esa responsabilidad para podernos orientar y llevar a la luz de las escrituras? Bueno, es algo que solo viene del Señor y lo que hemos estado hablando es lo que es obedecerle. Eh, Claro, estudié números y me apasionan los números. Me encanta la radio, me encanta hablar, me encanta enseñar. Todo eso, el hecho de haber conocido al Señor por la radio, yo le doy un fundamento muy grande, el poder predicar el Evangelio y enseñar por cualquier forma, porque el Señor va a hacer la forma de que tú, si te convertiste de verdad, de ir a una iglesia y poder crecer en una iglesia. Pero esto de la escritura vino, soy autodidacta, me encanta estudiar y volví a las aulas después de que mis hijos se fueron a la universidad, entré al seminario y he podido estudiar, pero alguien me sugirió, me dijo, ¿por qué tú no escribes? Recuerdo que era el pastor Miguel, me pidió que escribiera para Coalición por el Evangelio y yo le dije, no, pastor, a mí no, mira, a mí no, eso no se me da. Y me dijo, sé obediente, tú tienes mucho que dar.
escribe. Bueno, en el primer artículo me demoré como 3 meses en ese artículo, pero empecé a orar, a orarle al Señor porque me empezaron a pedir más y luego en Aviva Nuestros Corazones me pedían y luego en otros ministerios y luego que para devocionales y que para Biblias, pero cada vez lloraba, Señor, ayúdame a amar la escritura y ayúdame a estudiar la palabra para crecer yo y para dar por gracia lo que tú me has dado. Y así se fue dando y así se ha dado. Lo de los libros también, 7 disciplinas espirituales para la mujer era algo que yo había enseñado siempre, dado a la necesidad como hispanos de que el hecho de cuando yo conocí al Señor, yo quería aprender y cuáles son esas disciplinas para crecer en la palabra y nadie me daba razón, toma este libro, o sea, y yo decía, me fui al campo misionero igual y vi esa necesidad y yo empecé a hacerlo de esa manera. Entonces alguien ya en México me pidió que una hermana que estaba trabajando con Liveway me dijo, ¿por qué tú no escribes? Me dijo, le dije, ¿cuál tema? Y me dijo, el que tú quieras. Y entonces dije, ok, este es del Señor. Es un libro muy pequeño, bíblico, pero lo práctico es la base para tu crecer, es la base para volver, aunque lleves años, lo que es vivir esas disciplinas. Y este ministerio silencioso, la voz que acompaña, por igual, el pastor de Tulip me pidió que si podía escribir con esposas pastores. Yo llevo muchos años caminando con esposas de pastor, dado a que yo también a mí también me tocó sola el enfrentarme a ser esposa de pastor y la consejería bíblica que ha sido una de mis pasiones, de lo que más ha hecho en mi tiempo y gracias al Señor lo pude estudiar como maestría en consejería, no para el título, sino para poder ayudar más a las personas. No que tú solamente con título puedas hacer, pero entre más tú te prepares, es algo que va a mejorar, a ver mejor todas las situaciones que se presentan. Siempre, sí, todos somos consejeros, pero ¿qué tipo de consejo estás dando? Y si siempre aprendes de otros, y si puedes aprender de otros, que bien. Entonces se dio este libro y allí salió este ministerio silencioso, la voz que acompaña, que aún lo están haciendo hermanas de la iglesia, líderes, porque me dicen, es que el libro sirve para todas nosotras, ¿no es cierto? Entonces, ha sido obediencia al Señor realmente, obediencia, o sea, que Señor, lo veo como obediencia, solamente lo veo así. ¿Cómo llegas a las doctrinas de la gracia? Bueno, yo crecí, yo la primera iglesia fue bautista y mis primeros libros fueron de MacArthur, de Piper, traducido en el español. En mi iglesia se enseñaba eso. Y luego ya fuimos al campo misionero donde ya ahí estaba el pastor Miguel Núñez, el pastor Otto Sánchez, Sugel, y pues ya estas iglesias también compartían las mismas enseñanzas. Perfecto, bueno, cuando vas conociendo de la palabra del Señor, vas aprendiendo cada día y en ese proceso estamos de una forma progresiva, sin duda. Cuando vas escribiendo o cuando estuviste escribiendo, ¿cómo distingues entre tus propias ideas y lo que te llama a escribir el Señor? Bueno, algo que personalmente yo dedico mucho tiempo a orar y mucho tiempo ayuno también. Es una disciplina que hago en mucho tiempo a leer la palabra del Señor. Y todo lo que voy escribiendo es que por lo que gracias el Señor me ha permitido pasar en mi experiencia atada a la palabra. Y de ahí voy escribiendo. Quizás a veces leo y digo, ay, pero si eso yo lo había hecho, leo de otro libro, ¿no? Yo lo había hecho. Bueno, es el Espíritu de Dios que te va moviendo. Entonces, en el tiempo que leo la palabra, que ayuno, que oro, mis experiencias compartiendo la palabra con otras hermanas, discipulándola, caminando con ellas, eso me da a mí el hecho de poder escribir, es lo que Dios me ha puesto, porque lo hago con la palabra del Señor y lo he hecho para trabajar y servir mejor al Señor. Bueno, hay un nicho específico al cual te diriges. Hablemos un poco al respecto.
Perdón, no te escuché bien. Hay un nicho, hay un público específico al cual te diriges en tus libros. Hablemos un poco al respecto de ello. Ok, disciplinas espirituales para todo tipo de mujer, cualquier estado civil que esté. Principalmente por eso, por la necesidad que hay de que podamos crecer con, en la presencia de Dios, en la palabra del Señor, en la oración bíblica, en la adoración, en el servicio, en la iglesia local, en el evangelizar. Ahora que sirvo para un ministerio Endos, para consejería de esposa de pastor, mentorear esposas de pastores. Entonces, por eso me dirijo a las esposas de pastor, porque ser esposa de pastor es vivir mucho en soledad. Y en nuestros países latinos es bastante difícil por muchos motivos que hoy no los podríamos decir, pero son mujeres que han entregado su vida al Señor para afirmar el llamado de sus esposos, para estar allí y que no tienen con quién conversar, porque hay cosas que nosotros no podemos decirle a las hermanas de la congregación. Tenemos que ser sabias con sabiduría. Entonces, esa parte, llevo muchos años caminando con esposa del pastor, pero también escribo para todo tipo de mujer. En los devocionales, en los escritos que hago, escribo mucho sobre consejería, precisamente porque eh, hay necesidades del corazón y hay que tener esperanza porque el Señor nos ha dado esperanza. Cualquier pecado que hayamos cometido antes de nuestra conversión, como me pasó a mí, Dios ya te perdonó esos pecados y no tienen, ya eso lo perdonó y puede ser usada por el Señor. Y si tú te deleitas en el Señor no mira eso. Entonces también eso es algo pues, que tengo con las hermanas que han venido de diferentes trasfondos y tienen esa como culpabilidad todavía, como si no se le hubiera perdonado. Y el hecho de aún de cristianas que están en pecado, que creen que no pueden salir de ahí, que sientan en mí una confianza y poder conversar, poder aconsejarla a través de la palabra para que de nuevo vuelvan a brillar, porque Dios es esperanza y nunca deja de darnos misericordia, aunque nos disciplina y tenemos que pagar las consecuencias de las disciplinas, ¿no es cierto? Pero qué hermoso restaurar esos corazones. Me apasiona eso, ver vidas restauradas. Sin duda, como esposas de pastores, dímelo a mí, no es fácil frente a lo que tú estabas mencionando y también porque nosotras en cierta manera tenemos una responsabilidad en la que prácticamente en los inicios, y hablo por mí, no sabía si sonreía exageradamente, si ya me quedaba callada exageradamente, cómo comportarme, cómo hablar y era tratando de buscar una perfección en mí para hacer testimonio a las demás hermanas, pero eso lo que hacía era como que no pudiera avanzar porque no dejaba era que el mismo Espíritu Santo de Dios obrara en mi vida. O sea, no, como que quería luchar, hacerlo era todo en mis fuerzas, más no en las fuerzas que el Señor nos brinda a nosotras para que sea todo de una forma natural y donde es transparente y no simulando, ¿no? Algo que no es. Entonces es una carga fundamental y además porque también somos muy solitarias. No podemos estar comentando muchas cosas ni podemos buscar consejo con cualquier persona, sino debemos ser sabias también en ello para también no ser piedra de tropiezo a nuestras hermanas en la fe y nosotras como esposas de pastores poder crecer y también ayudar a aquellas hermanas que se congregan en esa iglesia local. Sí, y Sí, y por por eso eso cuando el pastor me dijo de escribir el libro, dije, bueno, aquí voy a poder hablar de todo eso para aquellas que quizá no tengan la oportunidad de hablar con otra esposa de pastor o otra hermana que puedan caminar juntas, al menos tenga el libro y pueda sentirse en confianza, en poder ver que no está sola, de que también hemos pasado, que muchas pasamos, pero que el Señor está ahí y que el Señor siempre nos mira.
Y es hermoso poder ver también los testimonios que me han escrito hermanas. Hermana, he sido bendecida, hermana, es como si estuviera leyéndome a mí. Entonces ese es el objetivo, que poder ver vidas restauradas y que sigan glorificando al Señor en el llamado que les ha dado a ellas como esposas de pastor. ¿Qué ha sido lo más difícil de sentarte a escribir, a redactar, a transmitir a través de estos libros que has podido, pues, darnos a conocer? Lo más difícil ha sido la viajadera, porque dado al ministerio que el Señor eh, nos ha puesto, cuando ya escribí disciplinas espirituales y empecé a escribir los diferentes ministerios, me diagnosticaron la fibromialgia de la que padezco y empezaron los viajes. Entonces era el dolor que vivo siempre, y no solo el dolor, son muchas situaciones con la enfermedad, más los viajes. Entonces no es como el que está en su casa y puede sentarse y decir, puedo escribir hoy y puedo redactar hoy y puedo alabar al Señor hoy, sino que, eh, por ejemplo, 7 disciplinas espirituales, yo uno de los capítulos lo escribí viajando a México porque mi mamá estaba muriendo de cáncer de páncreas. Y tener que volver a México y todo eso, y con mis hijos nacían nietos, y entonces ha sido esa forma, pegarme del Señor y decirle, Señor, aquí estoy yo, dame sabiduría, dame discernimiento, dame todo lo que tú tengas que darme para hacerlo mejor, porque no es el hecho de escribir por escribir, es el hecho que tú estás escribiendo para el Señor primero y luego para aquella que lo va a leer. Entonces es un compromiso de corazón para el Señor. Entonces eso fue lo más difícil, ha sido lo más difícil. ¿Ve? Hoy, por ejemplo, nos estamos mudando, o sea, acabamos de llegar de Texas, o sea, y mi enfermedad, pues no es muy fácil llevarla a base de mucho estrés, de muchos viajes, pero Dios se ha glorificado porque ahí estoy todavía, ya tengo que estar terminando otro libro de devocionales y tengo que hacerlo porque el Señor en su gracia me ha permitido hacerlo. Ahí es donde se cumple la palabra, ¿no? Dar por gracia lo que el Señor nos ha dado por gracia en medio de las Amén. aflicciones. ¿Qué te cuesta poner en práctica que nos has querido enseñar a través de tus escritos, pero que tú dices, esto me cuesta? Bueno, ¿qué será? Eh, la parte de cuando lucho con mi enfermedad, el aprender a decir no. Eh, yo era una persona muy eléctrica, o sea, era totalmente aparte de lo que soy hoy, pero yo ahora le llamo bendita enfermedad. ¿No es cierto? Porque con ella el Dios me ha ido formando mi orgullo, me ha hecho más humilde, me ha hecho más sensible a las personas. Eh, el hecho de que tenga que decir no, yo lo enseño, pero me cuesta en el momento de que debo descansar, de que mi agenda no tengo que planificarla bien, los viajes, las consejerías, las mentorías, las plantaciones de iglesias que hacemos con mi esposo. Eso es lo que más me cuesta, señor, estoy enseñando que a saber decir no, pero hay veces yo me veo en que no estoy diciendo no. Entonces, eso es lo que más me ha costado. Una pregunta ya personal, ¿es verdad que uno resulta siendo más cariñoso con los nietos que con los mismos hijos? ¡Oh, sí! Mira, eso es algo que mis hijos me dicen, oye, pero tú los que estos aparecieron apenas ahorita y estos les quieren más. No es que sea eso. Eh, ya tú tienes una edad adulta, eres mayor, ya yo tengo 61 años. Eh, no es igual tener la responsabilidad de un hijo a un nieto. Mis nietos vienen por momentos. Un hijo tú lo tienes y es tu responsabilidad criarlo. Aunque sí,
Yo creo escribí algún artículo sobre eso, cómo ser una abuela. No es que le alcahuete, ni tampoco desautorizo a mis hijos en su crianza, pero ya uno, esas cosas que, ay, le eran tanta como la comida. No quiero esto, Abu. Me dicen, ok, a ver, ¿qué quieres comer? Entonces dicen, a nosotros sí nos hacían comer, había esto y esto es lo que hay que comer. Pero eres hijo, es muy diferente de ser nieto. Entonces, esa es la gran diferencia. No es tu responsabilidad criarlo, le toca a los padres. Y además, la madurez de uno ya es diferente para tratar tus niños. Así es, incluso no cumplimos esa función o ese rol de nosotras las mujeres porque el sistema del mundo nos absorbe tanto que por eso estamos como más cargadas de lo normal, haciendo una cosa aquí, haciendo una cosa allá. Tú ya estás en otra faceta de tu vida donde, donde el Señor te ha permitido tener nietos. Y quiero también hacerte otra pregunta: ¿por qué crees que hay mucha confusión en el rol de nosotras las mujeres? O sea, ¿por qué nosotras queremos hacer totalmente lo contrario a lo que Dios nos ha llamado? El pecado, yo fui feminista en mi anterior vida, una feminista empedernida. Yo decía, no necesito hombre. Eh, y cuando mi esposo me pidió matrimonio, le dije, no me la monte, yo no me voy a someter a usted. Entonces, imagínate cómo entré yo al matrimonio. Conocemos al Señor y la primera palabra que yo vi de sumisión, yo dije, esta voz hay que arrancarla de la Biblia. Eh, pero gracias al Señor tuve una mentora, una madre espiritual, quien caminó conmigo y fue muy, muy, muy sabia en enseñarme cuál era el rol verdadero de nosotras las mujeres. ¿Por qué luchamos? Porque el mundo, si tú te dejas absorber de lo que dice el mundo y no meditar en la palabra del Señor, el mundo te va a cambiar. Romanos 12:2 dice que no, perdón, 12, me equivoqué en la cita bíblica, dice, no os conforméis a este mundo, sino renovar tu entendimiento. Entonces nosotros debemos de estar renovando el entendimiento, renovando la palabra, la mente con la palabra. Pero si tú todo lo vas a filtrar por medio de telenovelas, por medio del mundo, el mundo te está enseñando otra cosa, porque el mundo es el pecado. Y eso lo que te quiere desviar es de lo que es ser el rol de la mujer, ¿no es cierto? El rol de una esposa, el rol de que nosotros debemos de afirmar el llamado de nuestros esposos. Ahora, también el hecho de que los hombres se han acomodado. Los hombres ahora invitan a las muchachas y no le quieren ni pagar un café. Ellas que lo quieren que lo paguen. Entonces, eso ha llevado también a las mujeres a ir más allá. Entonces, tanto el hombre no está cumpliendo ni está fomentando el hecho de lo que es el liderazgo ni de lo que es un hombre, y la mujer también, dado todo el mundo como está corriendo, se ve el rol de la mujer muy diferente. Entonces, necesitamos tanto hombres como mujeres. Creo que es esto que se le debe de enseñar y nosotros plantamos iglesias y las enseñanzas que le damos a los hombres, a las mujeres, es la Biblia y lo que dice la Biblia sobre lo que es el rol del hombre y lo que es el rol de la mujer. Ahora, eso es algo espiritual. Si tú no caminas con el Señor, eso te lo pueden enseñar 50,000 veces, pero si tú no estás rendida, tanto hombre como mujer, en el Señor para poder vivir lo que el Señor dice en su palabra, no lo vas a poder hacer, porque eso no es cambio de conducta, es un cambio del corazón. Así es, siempre queremos trabajar en la parte moral, Ujú. pero no la parte de nuestros corazones a la luz del Evangelio. Y ya entiendo cómo realmente el Señor te permite luchar con tu aflicción de salud, y es porque te apasiona mucho las cosas del Señor y ahí se te olvida absolutamente realmente esa aflicción, pero también que sin duda te ayuda a depender más del Señor. Vamos a ir a un segmento de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Quién es Dios para ti? Dios, wow, es lo máximo, diríamos en colombiano, es lo máximo, es mi Señor, mi Salvador, es el que primero está en mi vida. Aunque no uno tiene luchas en el caminar con el Señor, en hacer ídolos, porque el ser humano es un fabricante de ídolos.
y siempre estoy, Señor, por ejemplo, ahora esta etapa de nietos, que yo no ponga a mis nietos primero que tú, Señor, y siempre le oro porque el hecho es que estamos en esta humanidad caída y no se nos debe olvidar, no estamos todavía en gloria, pero Dios lo es todo para mí. No soy nada sin Él, no, todo se lo debo a Él. Amén. Quien soy se lo debo a Él. Amén. ¿Qué es la escritura? La escritura es mi guía, es es la voz de Dios y es la que renueva mi mente y mi corazón día a día. Libro que estás leyendo en este momento como amante de la lectura. Libro, uno de idolatría, no corrompan el evangelio, algo así se llama. Acabado de Acabado. salir, está. ¿Qué te entristece? Me entristece mucho cuando gente que amo está en desobediencia al Señor. ¿Qué te motiva? Seguir predicando el evangelio. Libro que recomiendas. Wow, la Biblia, el primero. Un plato que si uno quiere invitarte a comer, a cenar, a almorzar, te deleites más de lo normal. Tamal bayuno. Aparte de meditar en la palabra, ¿qué te gusta hacer? Me encanta leer mucho. Uf, me apasiona. Me encanta cocinar. Me encanta hacer mis sancochos, mis empanadas. Me encanta tener gente en la casa y cocinarle mucho. Es otra cosa que tengo que controlarme mucho por mi fibromialgia. Eh, Me encanta conversar, me encanta disipular, pero me encanta caminar con otras en lo cotidiano, en doblar ropa, en tomar un café, en enseñar yo a cocinar y me encantan las matas. ¿Cuál es el pecado con el que más luchas? El pecado con el que más lucho, oh, la glotonería. Me Me gusta gusta comer comer. mucho y ha sido sí, un pecado que he tenido que batallar mucho y oro mucho al Señor porque, eh, bueno, entonces me reduzco en cocinar, en que esto sí, y cuando me va a servir el plato, Señor, perdóname, no puedo, tengo que retirarlo. Entonces, eso es lo que más lucho. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu experiencia en compartir con esposas de pastores? Wow. Eh, Mi experiencia ha sido hermosa en el sentido de que abren su corazón, pero sí de tristeza de ver tanto dolor realmente. Y creo que una de las cosas es que tampoco se le ha enseñado a la congregación el amar a la esposa del pastor, sino solamente exigirle a la esposa del pastor, o que quieren que la esposa del pastor sea así. Entonces, me gozo con eso de conversar con ellas y de mentorearlas, de aconsejarlas, pero me entristece ver tanto trabajo que pasan. ¿Qué dificultad en común tenemos las esposas de los pastores que tú digas, wow, como has viajado a diferentes lugares, has compartido con varias esposas de pastores, tú dices, uy, son diferentes, pero luchamos con esto mismo. ¿Qué es? El hecho de no poder encontrar a alguien en quien confiar y abrir su corazón, eh, el hecho de que las traiciones, uf, ese es number one, las traiciones hacia su esposo y por lo tanto ellas también sufren la consecuencia de eso, el dolor de divisiones en iglesias. ¿Qué es lo que más te cuesta perdonar en tu humanidad? Bueno, te digo que el perdón ha sido algo que yo he tenido que vivir
por ciertas situaciones en mi vida. Eh, entonces, a esta edad de mi vida, y con todo lo que he vivido, y he tenido que perdonar, ahora ya yo tengo piel de cocodrilo y un corazón blando. Amén. ¿Cuál es esa experiencia que has tenido en enseñar o en aconsejar a esposas de pastores frente al rol que nosotras tenemos como mujeres? ¿Cuál qué? La, la, ¿Cuál, cuál es esa experiencia que has tenido, verdad, con aquellas mujeres que somos esposas de pastores cuando explicas el rol que realmente nos compete a cada una de nosotras? bueno, tú sabes que a través de los años he cambiado mucho y Dios ha hecho una obra en mí y sigue haciendo, todavía me falta, pero algo que he aprendido a tener sensibilidad, porque no todas están en la línea de tiempo para vivir el rol como el 100%. Entonces, trato de comenzar hablando de cómo está tu tiempo con Dios, de caminar con ellas en tareas para que puedan ir creciendo espiritualmente y el Espíritu de Dios les va ayudando en aquellas cosas para poder vivir ese rol de esposa de pastor. Perfecto. ¿Cuál es el impacto que esperas con cada persona que va adquiriendo uno de tus libros? Que puedan crecer espiritualmente y que puedan ver que Dios es un Dios de gracia, un Dios de esperanza y que tiene nuevas misericordias cada día. Lo más difícil de escribir. Lo más difícil de escribir depende de los temas. Hay temas que me salen más rápido, pero hay otros temas que me demoro más. Entonces ahí es cuando puedo trabajarme un poquito. ¿Qué libros has leído también con respecto a otras colegas tuyas que son hermanas en la fe y al igual que tú, inspiran a otras mujeres para que meditemos más en la palabra del Señor? Bueno, latinas, me ¿Me habla habla de de hermanas sí, latinas. sí, 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 latinas o Ok. americanas. Ah, bueno, yo te voy a decir latinas porque americanas leo mucho, he aprendido mucho de la hermana americana, pero no las conozco como decir de son mis amigas, ¿no es cierto? Pero sí amigas, Katy Cheraldi, que ha sido una buena hermana y amiga mía por muchos, muchos años. Nosotras comenzamos juntas el programa de radio Mujer para la Gloria de Dios en el 2013, así que sus libros me han bendecido mucho. También en los libros de Susana de Cano, ella sacó con Carla el libro de Carla también. Son libros que han sido son muy buenos y son de mujeres latinas, aunque Katy no es latina, pero se ha dado aquí a Latinoamérica, entonces me parece que son libros que han sido de bendición y que sé que son de bendición para otras. ¿Cuál es tu lugar favorito para inspirarte y sentarte a escribir? Bueno, como te dije, yo quisiera poder tener un lugar favorito al frente de una playa para escribir y nunca lo he podido hacer. Siempre he tenido que escribir en aviones, siempre he tenido que escribir en hoteles, siempre he tenido que escribir en el carro. Siempre ha sido, ah, yo me digo yo, wow, cómo la gente puede apartarse para escribir. Quisiera un día yo poderme apartar para escribir, pero a mí no me ha tocado. Bueno, confiamos en que pronto te toque. Sí. Ay, Dios mío. Eh, ¿Qué versión escribirías de ti misma para poder dar un consuelo
Bueno, aunque yo sé que la inspiración es el mismo evangelio y el mismo Señor, pero a través de tu vida, eh, ¿cómo te describes en el sentido de decir, bueno, voy a escribir algo sobre mí, en lo que ha impactado el Señor en mi vida y en lo que quiero animar a otras hermanas en la fe para que sigan perseverando en esta profesión? Bueno, creo que el hecho de dónde me sacó el Señor, el hecho de quién era yo y lo que hoy soy. Eh, yo cuento cuando me invitan a dar conferencias, siempre al inicio les digo, ¿quién soy yo? Yo soy una mujer salvada por gracia, pero miren mi pasado, no por alegrarme del pasado que viví, porque nadie quiere alegrarse de eso, ¿no es cierto? Pero de darles esa esperanza de que si esta vida tan desordenada, Dios la alcanzó y no se quedó solamente ahí en la salvación, que sigue creciendo, que pudo estudiar, que ha podido seguir preparándose para poder darle más a los demás y que Dios ve eh, ese modelo, ¿no? Aún en mi imperfección, ¿no es cierto? Pero qué diferencia de la Liliana de atrás de la Liliana de hoy. Un día alguien me preguntó que pensó que yo había nacido en un hogar cristiano y que toda la vida había oído Biblia. Le dije, no, o sea, yo soy la samaritana. De ahí me sacó el Señor. Pero eso sí le diría. Es lo que hace Dios es grande en vidas transformadas. Sí, el Señor es el que se ha glorificado el Señor con las vidas que va transformando como a Él le place, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora que estás en la Florida, ¿qué expectativas tienes tras esta nueva mudanza? Y donde hoy sacaste a propósito del tiempo para estar con nosotros aquí en Sin Filtro. Bueno, estamos orando mucho porque acabamos de mudarnos aquí a Ocala. Nosotros siempre hemos servido al Señor. Mi esposo es pastor misionero y yo soy misionera. A mí tengo el llamado y juntos servimos al Señor en la plantación de iglesias. Y estamos orando. Si es que el Señor quiere que plantemos iglesia aquí en Ocala, aunque seguimos sirviendo en los diferentes ministerios, ¿no es cierto? Pero lo que me resta de vida, ya nos ubicamos aquí, sería seguir dando por gracia lo que el Señor nos ha dado aquí en la Florida y hasta lo último de la tierra. Pero sí, lo importante es la plantación de iglesia. Si eso es lo que el Señor está dándonos para hacer aquí, pues queremos ser obedientes. ¿Hace cuánto no vienes a Colombia? No, yo voy todos los años. Mi padre falleció, fue con el Señor en el 23, diciembre del 23. Mi madre todavía está viva, gracias al Señor. Entonces, siempre cada año, bueno, los años que mi padre estuvo, pues, muy enfermito y pues mi mamá también, siempre iba varias veces y ahora fui el año pasado y este año voy a ir. Así que siempre pero ahora hay otras sorpresas. He orado mucho por Colombia. No he podido servir en Colombia como hubiera querido porque el servir con una agencia misionera nos radican a países en específico y no podemos trabajar fuera de esos países, pero ya ahora que nos vinimos a jubilación, pues ya estamos libres de eso y pues vamos, las iglesias que nos inviten, nos llevan y enseñamos. Entonces ahora se me está abriendo mucho campo en Colombia. Cuando tú me escribiste dije, wow, Señor, yo te he orado tanto y tengo una invitación próximamente para Colombia, una iglesia en el norte, en Santa Marta. Así que doy gracias al Señor porque me va a permitir poder seguir sirviendo, pero en mi tierrita también. Qué bendición. ¿Y cómo observas a la distancia a nuestro país en el Evangelio? Wow, bueno, tengo amigos y amigas, hermanos en Cristo, que han tratado, han dado mucho. Y pienso que Dios está obrando, porque si tú lo miras de hace 30 años, 32 años, que yo no conocía a ni un cristiano en Colombia, pues podemos decir que ha crecido, pero como todo el mundo, se necesita seguir
predicando el evangelio porque se necesita en toda parte. ¿Qué mensajes nos quieres brindar aquí en Sin Filtro Testimonios Reales a través de Cielos Abiertos, tu radio, y a través de mi canal de YouTube, Karina Pimentel, Karina con C? ¿Qué mensaje? Eh, que si de pronto estás oyendo este programa y no conoces al Señor, es un Dios que perdona hasta el pecado más terrible que tú puedas haber cometido. Si te arrepientes, Él te va a perdonar y serás una nueva criatura. Y si tú eres cristiana, si estás en algún pecado, no temas en venir al Señor, porque Él está con los brazos abiertos para oír el arrepentimiento y restaurar esas vidas para para que crezcan. Y si eres una cristiana que gracias al Señor caminas en Él, sigue adelante y dando por gracia lo que también el Señor te da. No te quedes con lo que sabes, no te quedes en la banca. De la banca a la acción, tenemos dones y talentos para ponerlos en nuestras iglesias locales. Si tú eres cristiana y no te congregas, ora al Señor, porque el Señor ha dado la iglesia para comunidad de iglesia, para crecer, para dar lo que el Señor nos ha dado. Así que ese es el mensaje en diferentes etapas que puedan estar las personas. ¿En dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, están en Amazon, en Kindle y papel. eh, y Ahora me acaba de escribir el pastor que el de Ministerio Silencioso, la voz que acompaña, está en Walmart Business. No, nunca he usado eso, pero acaban de subirlo. Así me pueden también encontrar por las redes, Lili Yambés. Es el ministerio, la red que uso es Lili, Lily, Yambés. Me pueden encontrar, la página es Lili Yambés Page y también subo ahí todos los escritos en forma audible para que los puedan compartir y diferentes escritos en los diferentes ministerios. Bueno, pues sin duda es un trabajo arduo que has venido haciendo durante un buen tiempo y donde nos motivas también, hablo como mujer a cada una de nosotras, porque a veces pensamos que vamos cumpliendo cierto tipo de ciclos, de metas, pero vemos que el Señor, a pesar de todo, sigue teniendo un propósito en nuestras vidas y todo para glorificar su Amén. nombre. Y a eso me animas y yo sé que no solamente a mí, sino a muchas mujeres que nos están viendo en este momento. Así que solamente Y, quiero agradecerle al Señor eh, por tu vida. Quiero agradecerle al Señor por la disposición que has tenido para estos medios de comunicación. Que sea el Señor renovando tus fuerzas cada día. Que amén. sea el Señor derramando sobre tu vida sabiduría y que Ay, podamos seguir gracias. en esta profesión de fe que sin duda siempre afirmamos que sí vale la pena servirle al Señor. De verdad, no tengo Amén. palabras sino solamente de agradecimiento y que cuando vengas a Colombia, pues bueno, podamos también seguir siendo alimentados y en este caso nosotras alimentadas por todo lo que el Señor te concede y ojalá podamos seguir en otros programas a través de estos medios donde hablemos más de nosotras y sobre el rol y sobre ese ministerio silencioso que nosotras tenemos y también un poco más sobre tus libros para poderlos abordar y motivar a las mujeres a que podamos adquirir este material tan valioso. Así que solamente tengo palabras de agradecimiento y nada, extenderte un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias Bueno, por acompañarnos a Sin Filtro. muchas gracias, mi amada, de verdad, es un privilegio hermoso. Gracias por la invitación. Eh, Nunca es tarde, la edad no importa, siempre tenemos que seguirnos preparando, seguir dando lo mejor para el Señor, porque debemos de hacerlo hasta que estos ojitos se cierren y pasemos a su presencia. Y bueno, Dios permita que no solamente sea por estos medios, sino que un día podamos darnos un fuerte abrazo ahí en Bogotá. Y oro al Señor que Dios me conceda la oportunidad de poder ir a Colombia, a varias ciudades y poder enseñar lo que por gracia el Señor me ha dado.
De verdad, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos aquí en Sin Filtro, testimonios reales a través de Cielos Abiertos, tu radio, a través de mi canal de YouTube, Karina Pimentel. Les invito a que se suscriban y nos acompañen para que podamos seguir pues gozándonos con invitados especiales, así como tuve en esta oportunidad. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Bendiciones.